este video vamos a explicar un ejercicio más con el método analítico, donde nos entrega, nos da como datos la fuerza resultante, que va exactamente sobre el eje de las X positivas, o sea, hacia el este. Nos indica que se aplica una fuerza F y una dirección θ, que son nuestras incógnitas, así como también nos da una fuerza aplicada de 200 libras con una dirección de 20 grados. El ejercicio dice lo siguiente: ¿cuáles tendrán que ser la magnitud F y la dirección θ de la fuerza necesaria para que el automóvil de la figura avance directamente hacia el este con una fuerza resultante de 400 libras? Ok, vámonos al ejercicio. Vamos a mover esta figura para allá, lo ponemos en la esquina porque aquí vamos a colocar lo que son nuestros planos. ¿Y por qué hablo de planos? Porque no me gusta revolver el plano de las fuerzas aplicadas con el plano de la fuerza resultante. Vamos a colocar nuestro plano para que lo entiendas bien claro de dónde sale cada cosita. Nuestro plano de las fuerzas aplicadas. Este va a ser de las fuerzas que se aplican en la figura. Que si tú observas, me dice que hay una en esta dirección con una magnitud F desconocida, que es la que vamos a encontrar, así como θ, que tampoco la conocemos, ¿sí? También nos indica que tenemos una fuerza en esta dirección de 200 libras con un ángulo de 20 grados. Estas son mis fuerzas aplicadas, ¿sí? Ojo, aplicadas, no es mi fuerza resultante. Estas dos fuerzas me generan que el automóvil se vaya exactamente sobre el eje de las X, o sea, hacia el este. Y tenemos nuestro plano, que lo voy a colocar aparte, así como lo hemos hecho en videos anteriores, en ejercicios de fuerza resultante. Nuestro plano de la fuerza resultante nos dice que está en esta dirección, ¿sí?, en este sentido, con una magnitud de 400 libras. Ok, tenemos planos diferentes. Lo voy a repetir, lo puedes hacer aquí, pero quiero que veas por qué los separo, porque los tengo que tomar de diferente forma. No lo debo tomar igual que estas dos fuerzas, por eso es que los separo. Y empezamos, recordemos que empezamos con la sumatoria de fuerzas en X. Pero aquí me están dando mi fuerza resultante, por lo tanto esta sumatoria de fuerzas en X la voy a igualar a 400 libras. ¿Por qué la igualo a 400 libras? Porque está exactamente sobre el eje de las X. Quiere decir que toda la fuerza resultante está exactamente sobre esa sumatoria, ¿sí? Y lo podemos comprobar. Te lo voy a comprobar matemáticamente. Recordemos que yo siempre te he armado un triángulo rectángulo donde te represento aquí el ángulo de la resultante, así como la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de fuerzas en X. Y la hipotenusa nos ha representado lo que es la fuerza resultante, ¿sí? Nos dice que este vector de la fuerza resultante está exactamente sobre el eje de las X. Quiere decir que tenemos un ángulo igual a 0 grados, ¿sí? O sea, no hay ángulo, está en 0, ¿sí? Si nosotros nos vamos al triángulo rectángulo y decimos que coseno, ¿por qué coseno? Porque hablamos de X, que coseno de θ es igual al cateto adyacente, que sería la sumatoria de fuerzas en X, entre la hipotenusa, que sería mi fuerza resultante. Y de aquí mostramos que este ángulo es 0. Puse θ, bueno, vamos a manejarle 0, por lo tanto me quedaría coseno de 0 es igual a la sumatoria de fuerzas en X entre la fuerza resultante. Si tú te vas a tu calculadora, sabemos que coseno de 0 es 1, por lo tanto 1 va a ser igual a la sumatoria de fuerzas en X entre la fuerza resultante. Esta fuerza resultante está dividiendo, pasaría multiplicando, y todo lo que multiplica 1 pues te da lo mismo, por lo tanto me quedaría fuerza resultante igual a la sumatoria de fuerzas en X. Recordando que la fuerza resultante es igual a 400. Sumatoria de fuerzas en X igual a 400. Aquí te lo demuestro matemáticamente, ¿sí? No nada más igual a ya no. Aquí está demostrado por qué lo igualamos.
Ok, una vez ya demostrado que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 400, nos vamos a lo que son nuestras sumatorias dado a las fuerzas, a nuestros vectores aplicados a ese automóvil. Es decir, empezamos con X, magnitud, que sería F, identidad trigonométrica, si hablo de X es coseno, dirección o ángulo, se llama teta, son nuestras incógnitas, y terminaría con mi primer vector. Segundo vector, más. ¿Por qué más? Porque estamos en X y este vector se encuentra en las X positivas, es el cuarto cuadrante, recordemos que ahí las X son positivas. 200 coseno, y los ángulos siempre se tomarán con respecto al eje de las X, por lo tanto sería 20. Esto es igual a 400, ¿sí? Me dice que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 400. Esta es mi sumatoria de fuerzas en X y es igual a 400. De aquí despejamos que F coseno de teta va a ser igual a 400 menos 200 coseno de 20. F coseno de teta va a ser igual a, nos vamos a nuestra calculadora y decimos 400 menos 200 coseno de 20. Esto es igual a 212.06 libras. Esto nos quedaría con respecto a lo que estamos trabajando con la sumatoria de fuerzas en X. Ya terminamos en X, ahora vamos con la sumatoria de fuerzas en Y. Ok, voy a borrar esta parte, ya no la ocupamos. La borramos. Y decimos que la sumatoria de fuerzas en Y la voy a igualar a 0. ¿Por qué a 0? Porque la fuerza resultante está exactamente sobre el eje de las X. No puedo igualarla a otra cosa. En cambio, si la fuerza resultante estuviera sobre Y, estuviera el auto, digamos, hacia arriba, y la fuerza resultante estuviera sobre Y, esta sería mi fuerza resultante, este se igualaría a 400 y la X a 0, ¿sí? Esto es nada más para que prácticamente lo vayas entendiendo, o bien lo puedes demostrar con el triángulo. Recordemos que el triángulo lo teníamos de esta forma, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en X y fuerza resultante. ¿Quién me trabaja el cateto adyacente? Seno. Seno del ángulo es la sumatoria de fuerzas en Y entre la fuerza resultante. Pero este sería el ángulo es 0, ya sabíamos, seno de 0 es 0, va a ser igual a la sumatoria de fuerzas en Y entre la fuerza resultante. La fuerza resultante está dividiendo, pasaría multiplicando, y sabemos que todo multiplicado por 0 sería 0. Aquí demostramos que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Esto demostrándolo matemáticamente. Te lo explico porque quiero que lo entiendas al 100%. Ok. Seguimos. Ya tenemos nuestra sumatoria de fuerzas en X. Vamos con la de Y. Empezamos con la primera fuerza, con el primer vector que me dice que es F. Pero estamos hablando de Y. Y cuando hablamos de Y hablamos de seno. Su dirección, ¿cuál sería? Teta. Ya terminamos con este vector. Vamos con el segundo vector. Menos. ¿Por qué menos? A estas alturas tú ya debes de saber por qué menos. Porque este vector se encuentra en el cuarto cuadrante donde las Y son negativas, o bien aquí se ve en la figura luego que este vector se encuentra dentro de las Y negativas y las X positivas. Pero dado que estamos hablando de Y, vas a colocar el negativo. Ok, magnitud 200. Ahí tenemos la magnitud. Vamos ahora con su identidad trigonométrica. Hablamos de que es Y, sería seno. Y su ángulo de 20 grados. Esto es igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, F, seno de teta, va a ser igual a 200 seno de 20. F, seno de teta, me va a quedar, vamos a nuestra calculadora, tomas tu calculadora, pones 200 seno de 20, dándote un total de 68.40. Ok, 68.40 libras. Y ya tenemos nuestra
resultado de nuestra relación con respecto a la sumatoria de fuerzas en Y. Ok, ¿y de aquí qué sigue? Si tú observas, puedes irte por varios caminos. Puedes decir que tienes dos ecuaciones, a esta le vamos a llamar ecuación 1, a esta le voy a llamar ecuación 2, donde puedes despejar aquí a F y la sustituyes en esta ecuación, o bien, para más rápido así, yo voy a decir F seno de teta entre F coseno de teta. ¿Qué me daría? Quiere decir que tendría 68.40 entre 212.06. Si hago esta relación, donde esta F con esta F, adiós. Y seno entre coseno, sabemos que es tangente del ángulo, ¿sí? Y esto va a ser igual a 68.40 entre 212.06. De aquí despejamos a teta y nos quedaría que teta va a ser igual a tangente a la menos 1 de 68.40 entre 212.06, dándome un ángulo teta D. Pues vamos a nuestra calculadora, hacemos shift tangente y decimos 68.40 entre 212.06, dándome un resultado de 17.87. 17.87 grados. Esto es lo que nos quedaría la dirección de esta fuerza aplicada. Ahora, ya tengo mi ángulo. Vamos a encontrar lo que es mi fuerza. ¿Cómo la puedo encontrar? Puedes aplicar este ángulo ya sea en esta ecuación 2 o bien en esta ecuación 1 y despejas lo que es la F. Vamos a hacerlo en la de seno, que tenemos aquí cerca. Vamos a colocar aquí despejando F de la ecuación 2, me quedaría que F va a ser igual a 68.40, esto dividido entre seno de teta. Esto está multiplicando, pasaría dividiendo, donde F va a ser igual a 68.40 entre el seno de 17.87, dándome un valor de F de ¿cuánto? Vamos a ver cuánto nos da. Vamos a nuestra calculadora y decimos que 68.40 entre seno de 17.87, dándome un total de 222.90. 222.90 libras. Este sería su resultado, ¿sí? Quiere decir que se necesitan 222.90, o sea, 223 aproximadamente, con un ángulo de 17.87 grados